Tras muchas décadas de una ficticia paz, la pelea más importante ha comenzado. Yuka Okkotsu se ha presentado ante el intimidante Dabura con un arma secreta que incluso el líder simuriano no podrá creer. Pasamos rápidamente al inicio de esta pelea, a la aparición de un viejo personaje que reventó internet y al primer ataque de Dabura. Todo esto ocurrirá ahora mismo en el capítulo 15 que verás a continuación en el siguiente video de Jujutsu Kaisen Módulo. Yuka se dirige a enfrentar su destino, posiblemente el momento más determinante de su vida y en unas condiciones simplemente deplorables. Mino le recomienda sentarse en la silla de ruedas porque está realmente mal. Su enfermedad avanza rápido y además de apenas poder mantenerse de pie, con suerte logra ver. Durante el viaje, Yuka piensa que si pudiera volver a nacer, sería ella quien quisiera ser la hermana mayor. Pensando en su hermano, menciona que después de tantos años juntos, habría sabido exactamente lo que él necesitaba. Estaría dispuesta a contenerse con él, lo dejaría elegir la merienda primero, le enseñaría los trucos ocultos de los juegos y de vez en cuando lo ayudaría con sus estudios. Recordando a Tsurugi, con el rostro demacrado, menciona que ese tonto realmente fue un mal hermano mayor. Mino quiere ver en qué estado está Yuka, pero cuando ella levanta la mirada, casi sin visión, lo confunde con su hermano. Divagando le dice que no era necesario que fuera, que no está haciéndosela fuerte y que simplemente hay facetas de ella que no quiere que otros vean. Luego le comenta, pensando que habla con Tsurugi, que él es de esos tipos que, con buena intención, pueden decirle a una mujer que se ve más linda sin maquillaje, pero que no entiende para nada el corazón de una mujer, ni siquiera el de su propia hermana. A Mino le duele profundamente verla así, y solo puede tomarle la mano mientras le pide que lo perdone. Al sentir su mano, Yuka recuerda un momento de su niñez con su hermano, cuando quiso ayudar a un amigo poseído por un espíritu tan débil que ni siquiera alcanzaba una categoría. Pensó que podía resolverlo sola, aunque Tsurugi no hubiera ido igualmente habría salido de esa situación, pero quizás su amigo no. Lo único que siempre hizo fue aferrarse a la amabilidad de su hermano, esa que no la juzgaba ni le reprochaba nada. Lejos de ese lugar vemos a Dabura recibir a una persona. El simuriano le pregunta si es el guerrero elegido, pero no lo es. El visitante explica que es solo un anciano con el cuerpo desgastado y que ha ido en representación de los hechiceros de la tierra para presentar sus saludos. Se identifica como Ui Ui, actual jefe de la escuela del nuevo estilo de sombras. Ui Ui agradece a Dabura. Hace aproximadamente 70 años, una oleada de poder estremeció el país. Después llegó una paz insignificante y frágil, como un cascarón vacío. Con el tiempo, todos olvidaron qué es el poder y qué es la verdadera fuerza. Ui Ui llegó con 3 niños que, según él, no conocen la verdadera cúspide que puede alcanzar un ser vivo. Afirma que Dabura puede mostrarles el verdadero horror de una maldición que brota desde lo más profundo de sus entrañas. Ciertamente, Ui Ui se ha vuelto bastante terrorífico. Dabura le responde que sin un oponente adecuado no habrá mucho que mostrar, que con un rival insignificante todo terminará antes de que pueda exhibir algo. Ui Ui concluye diciéndole que no debe preocuparse, porque seguramente quedará satisfecho hasta el punto de que su soledad será aliviada. En ese momento aparece el avión que transporta a Yuka. La compuerta se abre y la Okkotsu, sentada en la silla de ruedas, se lanza al vacío a cientos de metros de altura, pensando únicamente en una persona, su hermano Tsurugi. Al finalmente caer a la ciudad, Yuka hace su primer, decisivo y gran movimiento. Artefacto sagrado, oscila y vibra. Con este tesoro yo te invoco.
general divino de los mandamientos y de las 8 espadas, Majoraga. Tras 70 años, posiblemente el Shikigami más poderoso hace su espectacular aparición. Yuka tomó la decisión de involucrar a Dabura en el ritual de purificación de Majoraga, porque sabe que no le queda demasiado tiempo. Antes de tocar el suelo, se escondió en las sombras y evitó el impacto mortal, para luego presentarse ante el Simuriano. Dabura no pierde tiempo y lanza un ataque brutal, tan rápido y destructivo que el Majorras termina siendo perforado por múltiples impactos de una energía brillante. La técnica maldita de Dabura tiene un nombre imposible de pronunciar para los humanos y por eso no podemos conocerla. Lo que sí se sabe es que es capaz de solidificar y moldear energía maldita para atacar de forma directa. Majoraga comienza su adaptación y por primera vez en la historia este Shikigami se adapta a una técnica proveniente del espacio exterior. El arma secreta del clan Zenin ha regresado. Bueno, jóvenes, así se nos ha ido el capítulo 15 de Jujutsu Kaisen Módulo. Un capítulo histórico porque nos mostró el gran regreso de nuestro querido Se Adapta. Majoraga tuvo una aparición épica junto a Yuka en un episodio muy emotivo y al mismo tiempo con un final intensísimo. Tal vez algunos se pregunten ¿por qué Majoraga y no Rika? En mi opinión, y sin ser un experto absoluto en Jujutsu Kaisen, nada más alejado, creo que la adaptación de Majoraga cumple un papel perfecto en esta pelea para evitar que Dabura derrote a Yuka demasiado rápido. Aunque Rika es extremadamente poderosa, no sabemos hasta dónde llegan las capacidades de Dabura. En cambio, el Majorras tiene la ventaja de adaptarse a cualquier cosa, siempre que no lo desintegren por completo. Es el personaje perfecto para esta pelea. ¿Ganará? Lo dudo, pero su regreso se agradece. Ahora solo falta que aparezca Itadori y si no les molesta que revivan a Gojo 2 capítulos y estamos al 100. Resta esperar el episodio 16 para ver si la pelea continúa o si pasamos a otra cosa. Sería genial ver un combate fluido sin tantas interrupciones, como en las viejas épocas de Jujutsu cuando rompía internet cada semana. Me gustaría que me dijeran su calificación del capítulo del 1 al 10. Déjenla en los comentarios. También cuéntenme qué sintieron al ver nuevamente a Majoraga, un personaje tan cercano a otros, tan queridos de esta serie. El Shikigami más fuerte de Fushiguro, el guardián de Sukuna y el último personaje que Satoru derrotó. Si les gustó y entretuvo ver el capítulo 15 aquí conmigo, les pido por favor que dejen su pulgar arriba. Es solo un clic, les toma un segundo y a mí me ayudan mucho. El canal no está pasando por un gran momento, así que si comparten el video, dejan un comentario y un like, eso realmente lo agradezco. Luego de eso me gustaría leer sus opiniones, sensaciones y lo que les dejó este episodio, además de su nota de 1 a 10. Los leo abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema.